Acuérdense, es la convención distrital para todas las iglesias del distrito norte de la Florida. So, esperamos que hagan el esfuerzo y lleguen hasta allí. Alabado sea el nombre de Jesús, donde Dios se va a glorificar y va a hablar a nuestras vidas de una manera poderosa y especial. Mi alma te adora. Vamos a ponernos de pie, alabado sea el nombre de Jesucristo, y buscar en nuestra Biblia, en el libro de Levítico, el capítulo 6. Alabado sea el nombre de Jesucristo. El libro de Levítico, capítulo 6. Levítico, el comienzo de la Biblia. Alabado sea el nombre de Jesús. Amen. Let's all be arose, lifted in our feet to be looking for the Bible in chapter Leviticus. Mi alma te adora, Jesucristo. Uno de los libros que Moisés escribió cuando él estaba en el proceso dirigiendo el pueblo de Israel a través del alabado sea el nombre de Jesús, del desierto. This is one of the books where Moses, while leading his people to Israel, wrote Mi alma te to adora. direct them. Amen. Hallelujah. In the So, Levítico capítulo 6, vamos a estar enfocados en el verso 12. So we will be reading in Leviticus chapter 6, verses 12. Mi alma te adora. Todo lo tenemos. Amén. La palabra de en el nombre del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo y el pueblo de Dios que espera a Cristo dice: Amén. y el fuego se mantendrá encendido sobre el altar, no se apagará, sino que el sacerdote quemará leña en él todas las mañanas y pondrá sobre él el holocausto y quemará sobre él la grasa de las ofrendas de paz. Amen. It reads in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The fire on the altar shall be kept burning. It shall not go out. The priest shall burn wood on it every morning, and he shall arrange the burnt offerings on it, and after the fat portions of the peace offerings, up and smoke on it. Amen. Padre Santo, Dios bueno de poder y misericordia, una vez más vengo ante tu presencia. Te pido que pases el carbón encendido por mis labios y que sea voz tuya hablándonos, Señor, y no voz de hombre. Padre, yo te pido que tu palabra haga el efecto con la cual tú la envías en esta hora, porque dice tu palabra que no retornará a ti vacía, Padre Santo. Padre, siempre te daré toda la gloria, toda la honra y tú eres el poder. Y por último, Dios mío, te pido que nos haga hacedor de la misma, Dios mío. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, yo te pido todas estas cosas, mi Señor. Amén, amén y amén. Aleluya. Pueden tomar su asiento. You may now be seated. Y el tema de hoy, And the theme for today is sacude las cenizas de tu altar. take off the dust from your altar. Sacude las cenizas de tu altar. Take off the dust from your altar. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Dice la Biblia en Levítico 6:12 The Bible says in Leviticus 6:12 que el fuego encendido sobre el altar no se apagará, that the fire on the altar shall not burn out, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana but that the priest shall burn wood on it every morning, y acomodará el holocausto sobre él and that he shall arrange the burnt offering on it, y quemará la grasa, la grosura de los sacrificios de paz. and that he shall offer the fat portions of the peace offering up in smoke on it. En el altar del pueblo de Israel, el fuego nunca debía apagarse. The altar in Israel, altar should never be turned off. Los sacerdotes tenían la responsabilidad de mantenerlo encendido continuamente. The priest had the responsibility to have it turned on at all times. En el día de hoy, In today's time, nosotros somos ese altar. we are that altar. Nosotros somos el sacrificio. We are the sacrifice. Y el holocausto somos nosotros. And on the counter, it's us.
Porque nos ofrecemos a Dios en sacrificio. Because we offer ourselves as El sacrifice. fuego de nosotros en nuestro altar The fire in our altars lo mantenemos encendido shall be maintained on con la oración, with prayer, con la búsqueda with the seeking, y con la palabra de Dios. and with the word of God. El sacerdote, dice la Biblia, The priest in the word says, todas las mañanas él se levantaba every morning he shall wake up y le ponía leña al fuego. and he put wood on it every morning. Y nosotros, And us, en nuestro deber, we should es levantarnos por la mañana wake up every y morning orar delante de la presencia de Dios. and to pray in the presence of Y esa God. se convierte en la leña del holocausto, del altar. And that becomes an offering in the altar. Y nosotros tenemos que tener esa costumbre. And we shall do that at all times. Estos antes sacrificaban animales. Back then they sacrificed animals. Nosotros ahora sacrificamos nuestros cuerpos. Now we sacrifice our bodies. Porque la carne no le gusta orar. Because our flesh doesn't like to pray. La carne no le gusta leer la Our Biblia. flesh doesn't like to read the La Bible. carne no le gusta ayunar. Our flesh doesn't like to fast. Pero nosotros tenemos que sacrificar nuestros cuerpos. But we need to sacrifice our bodies. Tenemos que traerlo ante la presencia de Dios We shall go to the presence of God y ofrecerlo como sacrificio. and offer ourselves like Y Dios se sacrifices. glorifica en nosotros. And God glorifies Y in us. Dios comienza y sigue trabajando en nuestras vidas. And God begins and continues to work in our Pero lives. nosotros tenemos que hacer nuestra parte. But we should do our parts. Porque el sacerdote, dice la Biblia, que él se tenía que levantar. Because the priest says in the Bible that he shall wake up every No morning. decía, quédate en la cama y desde la cama tú vas a orar. And it doesn't say stay on your bed and from the bed you shall pray. Decía que se tenía que levantar y ir al altar. It said you shall wake up and go to that O sea altar. que si él tenía que ir al altar, tenía que caminar hacia el altar. Therefore he had to go to the altar. He No had to walk. quedarse como un vago Not to stay y lazy orando de la cama. and pray from your bed. Y orando cómodamente. And pray in your Él mind. tenía que moverse hacia el altar, You need dice la to Biblia. move to the altar, the Y Bible poner says. leña en el altar. And to put wood in that O sea que él altar. se tenía que mover y agarrar la leña Therefore he needs to move and y grab ponerla it en el fuego en el altar. and put it in the fire Para of que the Dios altar. se glorificara So that en God ese can altar. glorify himself in that altar. Pero nosotros hoy en día But us today, somos unos vagos. we're lazy. No queremos orar. We don't want to pray. No queremos buscar presencia de Dios. We don't want to seek the Pero presence of queremos que Dios God. nos bendiga. But we want God to bless Oh, lo us. siento la presencia de Dios. Sácata la vacía, macúntata. Oh, mi alma te adora, Jesús. Tenemos que dejar esa vagancia We need to leave the laziness. si queremos ver la gloria de Dios. If you want to see the glory Si of God, queremos que Dios nos transforme. if you want God to Si transform queremos you, escuchar esa trompeta if cuando we want to suene, hear the trumpet when tenemos que it's born, sacrificar nuestros we cuerpos. need to sacrifice our Tenemos bodies. que movernos. We need to move Tenemos que ourselves. caminar We need to walk y llegar al altar. and to get to the Donde altar. sea tu altar en tu casa. It doesn't matter where your altar Tienes is que in your house. levantarte de esa cama y caminar al altar You need to get up from that y bed and walk ofrecer tu to it ofrenda a Dios. and offer yourself to God. Pero para que el fuego siga ardiendo, debían que hacer constantemente quitar las cenizas del altar. But for the fire to continuously burn, they had to, amen, hallelujah, Remove the dust. remove the dust. ¿Y cómo hacemos eso? And how do we do that? Diariamente, Daily, orando. praying. Pero eso si oramos 3 días a la semana, But if we only pray 3 times eso out of the no week, funciona. that doesn't Porque function. los otros 4 días, Because the other 4 ese days, altar está lleno de polvo. the altar is filled with Y dust. se llena de porquería. And it gets filled with ¿Por qué nonsense. porquería? Why Porque nonsense? son las cosas que tus ojos ven y escuchan los oídos. Because it's the things that your eyes Y así see se and ensucia ears ese hear. altar. And that's how the altar Por gets eso es que destroyed. es diariamente. That's why it's daily. Los sacerdotes eran todas las mañanas, no dice alguna. The priest was every morning, not just some morning. Había que echarle leña al fuego. They had to put offerings in that fire. Y nosotros tenemos que mantener nuestro altar And we shall maintain our todos altar los días every day, orando, orando praying, y leyendo la Biblia. and reading our Bible. La Biblia es la palabra de Dios en nuestras vidas. The Bible is our life. The Word of God is our lives.
y nos da la fortaleza para seguir hacia and adelante. it gives us the strength to continue walking forward. Pero el enemigo siempre, But the enemy y always, la carne, in our flesh, cuando leemos la when Biblia, we read the nos Bible, da sueño it gives us y tiredness, no queremos leer la and Biblia. we don't want to read the Bible. Entonces, ponemos la Biblia hacia un lado So we put our Bibles to the side, y no escuchamos la voz de Dios a través de su palabra. and we don't hear the voice of God through Y His entonces Word. nos vamos a trabajar Then we go to o a work, hacer lo que vamos a or to hacer do whatever we have to sin do, palabra en nuestro corazón. without the Word in our heart. Y ahí es cuando el enemigo sigue atacando nuestras vidas And that's when the enemy y continues to sigue attack our lives haciéndonos tropezar en el camino. and make us fall in our path. Porque no hay palabra en nuestro corazón. Because there's no word in Porque our no hay heart. leña en el altar. Because there's no fire Y in el the enemigo altar. sabe que lo que hay es ceniza. And the enemy knows there's Y just dust. comienza y sigue el ataque contra nuestras And vidas. he keeps continuing Y attacking our comienza y lives. sigue haciendo lo que él mejor sabe hacer. And that's when he continues to do what Y he es wants to do. hacernos tropezar. And it's to make us fall. Pero nosotros For us, tenemos que orar. we have to pray. Las cenizas eran el resultado de sacrificios pasados. And amen. La ceniza era el resultado de los sacrificios pasados, pero si no se removían terminaban apagando el fuego. Amen. Hallelujah. Y entonces, ¿cómo se apaga el fuego? How does the fire burn out? Descuidándonos. Taking Alabado sea el nombre de Jesús. Espiritualmente ocurre lo mismo. spiritually that occurs the same Muchos thing. creyentes todavía tienen el altar, Many people still have their altars, pero el fuego ya no arde como antes. but the fire doesn't burn like back ¿Por qué then. no arde como antes? Porque están lejos de la oración. Why doesn't it burn like last Se han time? alejado de Dios. Because they left God. Y el Espíritu Santo está contristado en su corazón. And the Spirit of God is hardened in Porque their quien hearts. aviva ese fuego en ti es el Espíritu Santo. Because the Holy Spirit is the fire Pero that es burns. cuando tú estás cerca de Dios. But it only burns when you're close to Porque God. dice la Biblia, Because the Bible cuando says ellos estaban los 120 en el aposento alto, when the 100 were in the estaban en el aposento alto, dice la Biblia the Bible says que ellos estaban unánimes orando ante el Señor. that they were anonymously praying to God. No estaban viendo Netflix, They weren't watching Netflix. no estaban en el celular bochinchando con el amigo. They weren't on the phone just Dice que estaban gossiping. unánimes orando. That they were all praying. O sea que estaban todos orando para lo mismo. They were all praying for the Y de same thing. repente vino el Espíritu Santo de Dios y cayó sobre ellos. And then the Holy Spirit of God Y fell on comenzaron them. a hablar en nuevas lenguas. And they began to speak in Y new el tongues. fuego de Dios cayó sobre ellos. And the Spirit of God fell on them. Pero que ella dice la Biblia que estaban But haciendo, what did the Bible say they were doing? estaban orando. They were praying. Ellos no estaban sentados ahí haciéndose chistes unos a los otros. They weren't sitting there gossiping one Y no another. estaban orando, But they were praying. buscando la presencia de Dios. Looking for the Y el presence of poder God. de Dios cayó sobre And ellos. the power of God Y fell nuevas on them. lenguas y el fuego de Dios descendió en ellos. And new tongues and the Holy Spirit fell onto them. Pero tenemos que orar But we need to para pray mantener ese altar encendido. to maintain that altar. Las cenizas pueden ser constancia, con cansancio espiritual, pecado no confesado, rutina religiosa, heridas del pasado, frialdad espiritual. Todo eso tiene que ver con las cenizas en el altar. All of these things, Cansancio, cuando te cansa. tiredness, when you get Pecado tired, porque estás practicando el pecado Sin, y no because lo you're confiesas. practicing sin and you're not Rutina confessing. religiosa Religious routines. es porque entras y no buscas de Dios, eres un religioso más. It's because you walk in and Heridas you're del pasado hurt from the past porque no dejas que Dios sane esas heridas en ti. because you don't let God heal those Frialdad wounds. espiritual Spiritual harden es porque no dejas que ese fuego se encienda nuevamente en ti. is because you don't allow that fire to burn in with you.
¿Y qué Dios te está diciendo? And what is God trying to tell you? Sacude las cenizas de tu altar Shake the dust off your para que altar el fuego vuelva a arder. so that the fire can burn again. O sea que si tú no te sacudes, So if you don't shake yourself off, porque Dios no lo va a hacer por ti, because God's not going to do ni it Dios for lo you. va a hacer por mí. God's not going to do it for Yo me. tengo que sacudirme. I have to shake Yo myself tengo que off. decir, voy hacia adelante. I have to tell myself I'm Yo going tengo que forward. decir, voy a buscar de I'm Dios. going to look for Y cuando God. yo comienzo y confío en Dios, When I start and trust in Dios God, comienza a hacer lo que a Él le toca hacer. God starts to do what Y He yo me has to do. sacudo And I shake myself y la off, ceniza se va and the ashes go away. y el fuego de Dios desciende And the fire of God y descends. enciende ese altar And that altar, y comienzo a sentirme and I diferente. start to feel different. Alabado sea el nombre de Jesucristo. El altar representa nuestra comunión con Dios. The altar represents our relationship with En la God. Biblia el altar era el lugar donde el hombre se encontraba con Dios. In the Bible, the altar was where a man shall find God. Porque un gran ejemplo A great example, en Primera de Reyes in 18:30 18:30, dice: entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. it says, Then Elijah said to all the people, Come near to me, so that all people approached him. And he repaired and rebuilt the altar of the Lord that had been torn down by the king and by the Jezebels. El altar de Dios estaba arruinado. The altar of God was ruined. Y no era que Dios se había ido, And it's not that God had no left. que Dios había cogido vacaciones. It's not that God took a vacation. Era que el pueblo había abandonado el altar. It's that the people had abandoned the altar. Porque no es que Dios se va de tu lado. It's not that God leaves your side. Eres tú quien te alejas de Dios. It's you who leaves God's Porque side. Dios está ahí siempre con nosotros. Because God is always there with Pero us. nosotros somos los que decidimos si hacemos su voluntad o no. But it's us who decides if we do His Nosotros will or somos los que not. decidimos si caminamos con Dios o no. It's us who decides if we walk with God or Pero Dios not. está ahí. But God is there. Él siempre va a estar ahí. He will always be Porque there. Jesús dijo: Because God said estaré con ustedes ahora y hasta el fin del mundo. that I shall be with you now until the Y end es of una the day. promesa que está en la And Biblia. that's a promise that's in Y the Dios Bible. siempre estará con nosotros hasta el fin. And God shall always be with us Y till the aunque end. nosotros le estemos dando la espalda, And even if we're giving our backs to Dios Him, permanece ahí God will always be there, diciéndote: saying, estoy aquí para ayudarte. I am here to help Estoy you. aquí para I'm levantarte. here to lift you Estoy up. aquí para I'm restaurarte. here to restore Pero you. nosotros tenemos comezón de oír But we have heart y and no ears, queremos escuchar la voz de Dios. and we can't hear the voice No of queremos God. hacer la voluntad de We Dios. can't do the will of Y God. queremos hacer lo que bien nos parece. And we want to do what it looks good to us. Nos parecemos al pueblo de Israel. We look like the people from Cuando Israel Dios los sacó de Egipto, when God took them out of que Egypt. vieron esos milagros poderosos That they saw those powerful y se miracles. atrevieron a murmurar en contra de Moisés y de Dios. That they continued to lose and talk against Moses and God. Y así nosotros actuamos. And that's how we act. Vemos cómo Dios ha transformado a otras personas, We see how God had transformed other people. pero entonces nos quejamos y no nos dejamos transformar. But then we continue to get upset and not let God transform you. Y todo eso ocurre hoy en día. And all of that occurs today. Hay personas que todavía van a la iglesia, There are people that still go to church. todavía cantan, They still sing. todavía escuchan la palabra, They still hear the word. pero su altar personal está descuidado. But their personal altar is ruined. Entonces van a la iglesia, So then they go to church. escuchan un mensaje, They hear a message. pero no son hacedores de la palabra de Dios. But they don't listen to the word of They don't God. practice the word of God. And they don't practice the word of God. Y eso es triste, And that's sad. porque viven una vida Because they live a life alejada de Dios. far from God. La oración se volvió ocasional, The prayer became casual. porque no oran todos los días. Because they don't pray every day. Y aun si oran todos los días, And if one prays every day, pero no oran
más de media hora, lo que ahora son 5 minutos de microondas, that if they don't pay half an hour and only 5 minutes like a microwave, ellos están perdiendo su tiempo. they're wasting their time. Porque Dios no funciona así. Because God doesn't function like La that. búsqueda de Dios se volvió débil. The seeking of God became weak. Y cuando el altar se descuida, And when the altar gets destroyed, el fuego comienza a apagarse. the fire begins to run out. Las cenizas representan The ashes represent lo que apaga el fuego espiritual. what turns off the spiritual fire. Y las cenizas son el residuo de algo que antes estuvo encendido. And the ashes signify or an example of what once used to be. Y así es que está mucha gente hoy en día. And that's how a lot of people are today. Espiritualmente Spiritually, pueden representar they can represent pecados no confesados, como dije ahorita. sin that aren't convinced, like I said. Desánimo, Oh, lack of frustraciones, frustration, heridas espirituales hurt, y religiosidad sin pasión. and religious without passion. Pero la Biblia nos advierte de esto. But the Bible shows us about this. En 2 de Timoteo, In 2 Timothy capítulo 1, chapter 1, verso 6. verse 6, Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. that is why I remind you to fan into flame the gracious gift of God, which is in you through the laying on of my hands. El apóstol Pablo The Apostle Paul le dijo a Timoteo que avivara el fuego. told Timothy to revive that fire. Esto significa que el fuego puede debilitarse si no se cuida. This shows that the fire can come back again. It can go away if you don't take care of it. Amen. Hallelujah. So, ¿qué quiere decir la Biblia? What does the Bible want to say? Que tenemos que avivar, mantener ese fuego activo. That we need to make sure that the fire is active. Mire, yo te acostumbro a hacer algo y esto lo aprendí de mi pastor. I like to continue to do something. En And vez this de I learned estar from my viendo pastor. reels, Instead of looking at reels, me pongo a escuchar mensajes. I start to listen to messages. Y cada rato estoy escuchando diferentes pastores, And many times I listen to pero different pastores pastors. que sé que son hombres de Dios. But pastors that are men of Y God. escucho esos mensajes. And I hear those messages. Y aún a veces vuelvo y repito el mensaje que ya yo había escuchado. And sometimes I repeat the same Porque message that I mientras más tú heard. escuchas, Because the more you listen, más se vivifica ese fuego en ti. more that fire edifies in yourself. Porque está escuchando la voz de Dios a través de otra persona. Because you're hearing the voice of God through somebody else. Y a veces Many times escucho alabanza. I hear worship songs. Y a veces And sometimes prendo el app de la Biblia I put on the Bible app y comienzo a escuchar la Biblia. and I start to hear the Bible. So, ¿qué estoy haciendo? So what am I doing? Alimentando ese fuego en mí. I'm continuing to build Ese that deseo fire de in me. buscar a Dios se mantiene vivo. That desire to look for God continues. Y ese deseo se despierta aún más y más en tu vida cuando tú practicas eso. And that desire in your life continues to keep going when you keep seeking God. Pero hay creyentes But there are people que una vez tuvieron encendido, that one time they had that fire. servían con pasión, They served with passion. oraban con fuego, They prayed with fire. buscaban a Dios con hambre. They looked for God hungry. Pero hoy las cenizas se acumularon en el altar. But now their ashes have begun to accumulate in their altars. Y cuando hay demasiada ceniza, And when there's a lot of ashes, el fuego se ahoga. the fire turns off and gets dimmer. Y así mismo pasa cuando uno está haciendo un barbecue y el carbón se pone con ceniza. And that's what happens when someone's doing a barbecue and that fire. Cuando uno lo descuida, When you don't take care of it, la carne no se cocina. the meat doesn't cook. Porque el carbón no está mandando el fuego que estaba a principio. Because the carbon isn't ascending like it was in the ¿Y beginning. qué tenemos que hacer? And what do we have to do? Sacudir esa ceniza Shake off the ashes y echarle más carbón. and put more carbon.
y la carne se cocina. and the meat cooks. Y así es en nuestro altar. And that's our Entre nosotros nos acercamos más a Dios. While we get closer to God, El Espíritu Santo con su fuego the Holy Spirit consumes His fire y consigue mantener ese altar encendido. and continues to have that altar alive. Pero somos nosotros But it's us los que tenemos que caminar, that we have to que nos walk, tenemos que acercar a Dios. that we have to get closer to Porque God. Dios está presto. Because God is always there. Dios siempre está con los brazos abiertos. God is always with His arms open Y wide. nosotros somos los que decidimos si lo abrazamos o no. And we're the ones who like to think if we can hug Him or not. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Amen. Hallelujah. Cuando las cenizas se sacuden, When the ashes are shaken el off, fuego the fire vuelve returns y se vuelve a encender. and it returns to ascend. Cuando el altar se limpia, When the altar is cleaned, el fuego puede arder otra vez. the fire can continue to burn again. Un ejemplo poderoso A powerful example ocurrió con Elías. occurred with Elias. Después que él restauró el altar, After he restored the altar, Dios respondió con fuego. God responded with fire. Dice 1 Reyes 18:38. It says in 1 Kings chapter 18 verse 38, Luego que Elías oró al Señor. Luego que Elías, no estoy leyendo la Biblia. Luego que Elías le oró al Señor, after Elias prayed to God, Dios le escuchó. God heard him, Y dice la palabra. and the Bible says, Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lambió el agua que estaba en la zanja. then it said, the fire of the Lord fell and consumed the burnt offerings and the wood, and even the stones and the dust, and also licked up all the water in the trench. Si has leído la Biblia, If you read the Bible, sabes que ahí dice you see that there it says, que Elías, después que restauró el altar, Elias, after restoring the les altar, dijo a ellos que echaran agua sobre el altar. he said to pour water over the altar. Y volvió y le dijo, y echen agua nuevamente. And he continued to say, keep putting Porque él water. sabía que cuando él le clamara a Dios, Because he knew when he prayed to God, Dios iba a descender con fuego. God will descend with Y el fire. poder de Dios era tan And poderoso the power of God que is so aún powerful consumía el agua en la zanja. that it consumed even in the Y water. cuando nosotros oramos, And while we pray, el poder de Dios pasa sobre nuestras vidas. the power of God falls in our Y lives. sentimos el fuego del Espíritu And Santo. we feel the fire of the Y Holy sentimos Spirit. el poder en nuestras vidas. And we feel the fire Porque in le our estamos lives. orando con un corazón abierto a Dios. Because we're praying with an open Y el heart. fuego de Dios desciende sobre nuestras vidas. And the fire of God descends in our lives. Amen. Hallelujah. Cuando el altar fue restaurado, When the altar was restored, el fuego cayó. the fire fell. La presencia de Dios se manifestó. The presence of God manifested. Y el pueblo reconoció a Dios. And the people knew God. Entonces esto nos enseña algo poderoso. Then this shows us something powerful. Dios siempre responde a un altar restaurado. God always responds to a restored altar. Cuando el altar vuelve a levantarse, When the altar comes back up again, vuelve la pasión, the passion returns. vuelve la presencia, The presence returns. vuelve el fuego espiritual. The spiritual fire returns. ¿Por qué vuelve todo esto? Why does everything return? Porque tú tomaste la decisión de restaurar tu altar. Because you took the decision to Tú restore your tomaste la altar. decisión de que Dios volviera a tu vida. The decision for God to return to your Y life. ese fuego vuelve y desciende en tu vida. And that fire returns back into Ese your fuego life. vuelve y se enciende en ti. That fire returns back into Pero your la soul. única forma de lograr eso But the only way to obtain that or get es that cuando tomamos la decisión de caminar hacia is adelante. that when we take that decision to walk Cuando le forward, decimos a Dios, sácame de este hoyo donde me encuentro enterrado. when you tell God to take me out of this pothole where you Y see dejamos me, que la mano de Dios nos levante. and we let the hand of God Y lift us dejamos que up, el poder de Dios nos and restaure. we let the power of God Pero restore us, nosotros tenemos que movernos but we need to move y ourselves pedirle a Dios ayuda and to ask God for help para que Él nos ayude a restaurar ese altar. so that He can help us restore that Que hace altar. tiempo que la presencia de Dios no se mueve. It's been
somos nosotros que tomamos esa decisión. But it's us who takes that Somos decision. nosotros los que damos el paso. It's us who takes that step. Dios está presto. God is always there. Y Dios está disponible 24 horas, 7 días a la And semana. God is always available 24/7 days out of Lo the que week. tenemos que coger el teléfono We espiritual, need to pick up that spiritual phone. no el celular que cargamos, Not the cell phone el we carry. teléfono espiritual, The spiritual y phone. clamar al cielo And to pray y to pedirle a heaven. Dios que se mueva en nuestras And vidas ask God to move y in que our lives. comience ese fuego a descender And nuevamente that fire y descends vamos a again. ver la diferencia en nuestras vidas. And we can see the difference in our lives. Pero si nos mantenemos quietos, But if we remain still, esperando que Dios haga algo, waiting for God to do something, te digo algo, I tell you something, nada va a pasar. nothing will happen. Porque Dios te está esperando a ti, tú no tienes que esperar a Dios. Because God is waiting for you. You don't Pero need to hoy en wait día for el God. ser humano quiere que Dios venga hacia él. But now in times, many men want God. Cuando la Biblia dice que cuando nos acercamos a él se acerca a But the nosotros. Bible said when we get close to No Him, He dice, gets close to us. acércate, yo me voy a acercar a ti para que tú te acerques a mí. It doesn't say I'm going to get close to you so you Sino get close to me. nosotros tenemos que movernos hacia él. It's that we need to get closer to Y Dios Him. se mueve hacia nosotros. And God gets closer Y to Dios us. comienza a trabajar. And God continues to work. Porque dice la palabra Because the Bible says it. que él toca la puerta That He knocks on the y door. él llama. And He calls. Y si tú no le And abres, if you don't open it, él no va a entrar. He's not going to enter. Porque a veces Because many times, uno dice, Dios mío, entra en mí. many people say, God, enter in me. Pero es de la boca hacia afuera. But it's from the mouth out. Y Dios quiere ese corazón contrito y humillado. But God wants that heart humble. Porque la Biblia dice, Because the Bible says, de labio me honra, from the lips they may honor me, pero su corazón está lejos de mí. but their hearts are far from me. Y hoy en día And many hay times, mucha gente que viven así, there are people that live like that. que viven una vida That they live a life lejos de Dios, far from lo God. invocan de labio, They say it from their pero mouth, su corazón está lejos de but Dios. their hearts are Su far from corazón God. desean otras cosas que Their no es lo de Dios. hearts desire things that aren't from Y God. siempre están maquinando para hacer algo que no es lo que Dios le mandó a hacer. And they're always trying to do something that God didn't tell them to do. Pero quieren la bendición de Dios. But they want the blessings Pero from God. quieren el fuego de But they Dios. want the fire from Cuando God. ese altar está lleno de musaraña, When that altar is full with dirty and different things, de telaraña, alabado sea el nombre de Jesús, y de basura. with spider webs and trash. Y así Dios no puede estar en un altar. And God can't be like that in an Porque la altar. Biblia dice, y siempre lo voy a decir, Because the Bible says, and I will always say it, sé santo porque yo soy santo. be holy because I am holy. Y Dios no mora en un vaso sucio. And God doesn't dwell in a dirty cup. Si el vaso no está limpio, If the cup isn't clean, Dios no mora ahí. God is not there. Podemos pretender que Dios está ahí, We can see that God is pero Dios there. en el cielo sabe que Él no mora ahí. But God in heaven knows He's Porque la not there. palabra es bien clara. Because the Bible is very clear. Cuando Jesús le confrontaba a los fariseos, When Jesus confronted y Él les decía, and He said, limpian el vaso por fuera, clean the cup from the outside, pero por dentro está sucio. but the inside is dirty. Y es lo que hoy en día And that's now in times que la humanidad hace. that humanity does it. Limpian el vaso por They fuera, clean the cup from the se outside. visten como un They cristiano, dress like a Christian. actúan como un cristiano, hablan como un cristiano, pero ese corazón está lejos But de that Dios. heart is far from God. Ese corazón está sucio. That heart is dirty. Y Dios no mora en vasos sucios. But God doesn't dwell in a dirty cup. Yo siento la presencia de Dios. Hallelujah. Oh, mi alma te adora, Jesús. Adoramos al Espíritu Santo. Pero queremos pretender But we want to que pretend estamos bien delante del hombre. that we are okay in front of Y se man. nos olvida And we forget que donde tenemos que estar bien es delante de la presencia that de where we Dios. have to be good is in front of the presence of No God. del hombre. Not man. El hombre a ti no te va a The salvar. man Es el is Cristo de la gloria. Jesus. Es el poder de Dios quien te va a levantar. It's the power of God that's Y no es el hombre. not the man. Pero hoy en día But many times tú today, quieres mostrar al hombre que estás you bien. want to demonstrate the man that Y en you're el good. cielo no saben quién tú eres. But heaven doesn't know who you are. Porque ese altar está sucio. Because that altar is dirty. Y es tiempo que lo And restaure. it's time that you restore it.
Es tiempo que hagas la voluntad de Dios. It's time that you do the will of Es God. tiempo que te acerques a Dios It's time that you get close to God. para que Dios se pueda glorificar en tu So vida. that God can glorify Himself in your life. Santo Dios poderoso. Deja de pretender Stop pretending y vive una realidad. and live a reality. Y la realidad es estar bien delante de los ojos de And Dios. the reality is to be good in front of God's Tenemos eyes. muchos likes We have many likes cuando que posteamos algo, when we post something, pero los likes de Dios, ¿dónde están? but the likes from God, where are they? No pensamos en eso. We don't think of that. Queremos impresionar al ser humano, We want to impressionate human, pero no estamos haciendo nada para Dios. but we're not doing anything for God. Y va a llegar el día And that day is going to come que muchos van a ser sorprendidos. that many are going to be Va a surprised. sonar la trompeta The trumpets are going to soar y se van a quedar. and they're going to stay. Gente que predica, People that preach, gente que canta, people that sing, gente que hace la obra afuera, people that do the will que le da outside, comida aún a los deambulantes, that they give food to the homeless, pero su corazón está lejos de Dios. but their hearts are far from Porque ese God. altar está arruinado. Because that altar is destroyed. Hace tiempo que no hay fuego en ese altar. It's been too long that fire is not in the altar. Y Dios quiere que ese altar se mantenga encendido. God wants that altar to always Y be. para lograr eso, And to get to that, tú tienes que levantarte de donde estás you need to get up from where y you are caminar hacia Dios. and to walk to God Y de abrir ese corazón and to open that para que heart el Espíritu Santo haga el trabajo que Él quiere hacer en ti. so that the Holy Spirit can do the job that He wants to do in you. Pero si no nos lo proponemos, If we don't put ourselves, nada va a suceder. nothing's going to Vamos a happen. seguir viviendo la misma vida. We're going to continue living the same Vamos a life seguir en el mismo and the sufrimiento. same suffering Vamos a seguir lamentándonos. and doubting ourselves. ¿Por qué? Why? Porque no tenemos fuego de Dios. Because we don't have the fire of Porque God. estamos lejos de Dios. Because we're far from God. Dice la Biblia, The Bible says, y este pobre clamó, y lo oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. the poor worshiped and God heard and He relieved them from everything. Pero si la Biblia dice que ese pobre clamó, But if the Bible says the poor worshipped y Dios lo libró de ahí, and God liberated quiere them, decir que si nosotros lo hacemos, it goes to show if we do it, Dios nos va a libertar de esa angustia. God's going to liberate us. Pero queremos todo fácil, But we want everything easy, como un microondas. like a microwave. Tú lo pones 2 You minutos put it for 2 minutes, y la comida está caliente. the food is already hot. Dios no es un microondas, God is not a microwave. ni es un TV dinner tampoco. He's not a dinner from a box. Pero Dios es un Dios de poder But God is a God of power y un Dios que escucha. and a God who hears. Porque dice que el oído de Dios está presto Because the Bible says His ears are always para escuchar open la oración del justo. to hear the prayers from the just. Pero para tú convertirte en un justo, But for you to be justified, tienes que tener el corazón y ese altar encendido y en orden. you need to have that heart and that altar. Santo de Jesús. Voy a entrar en los 3 principios. I'm going to enter the 3 principles. El principio número 1. The first principle, El fuego espiritual necesita mantenimiento diario. this spiritual fire needs maintenance daily. No es una vez a la semana, It's not once a week, no es cada 2 días, it's not every 2 days, es diariamente. it's daily. Tenemos que mantener ese altar. We need to have that altar. Dice en Levítico 6:13, It says in Leviticus chapter 6 verse 13, y el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. the fire shall be burning continually on the altar. It shall not go out. El fuego espiritual no se mantiene solo, The spiritual fire doesn't maintain itself by itself. requiere disciplina espiritual, It needs spiritual discipline, oración, prayer, palabra, word, comunión con Dios. and a relationship with God. Sin esas 3 cosas, Without those 3 things, ese altar va a estar arruinado. the altar will be Se destroyed. va a mantener apagado. It's going to be maintained off. Y tú vas a seguir en la misma condición. And you're going to stay in the same condition. Vas a seguir lamentándote. You're going to keep yourself Y siempre vas a tener una excusa para algo. always having an excuse for something. Porque
Cuando no hacemos las cosas bien, Because when we don't do the things right, lo primero que hacemos es inventar excusas. the first thing we like to do is invent Comenzamos a excuses. justificarnos nosotros We mismos, want to justify ourselves, olvidándonos que Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. forgetting that God knows the intentions of our hearts. Porque podemos profetizar algo por la boca, Because we can prophesy something from pero our Dios mouth, sabe con qué intención estamos diciendo lo que estamos hablando. but God knows with what intention we are wanting to say something. Que podemos, como dije ahorita, engañar a los hombres, Like earlier I said, we can make a fool out of man, pero a Dios nadie lo engaña. but no one can fool God. Nadie jamás podrá engañar a Dios. No one will never be able to fool Aún el God. mismo Satanás. Even Satan himself. Vemos en el libro de Job We see in the book of Job que Dios le dice, that God tells porque him, dice la Biblia que él se estaba paseando because the Bible says that he was roaming y around, Dios le dijo, and God told him, ¿de dónde viene? where did you come from? ¿Ve? Porque Dios ve todo. Because God sees Ni everything. aún Satanás se puede esconder de Not él. even Satan can hide Ni los himself. demonios. Not even the demons. Nada se puede esconder delante de la Nothing can get presencia de away Dios. from the presence of God. Dice la Biblia The Bible que nos says podemos ir a lo profundo del mar we can go to the deepest parts of the ocean, y allí está la presencia de Dios. and the presence of God will be there. Podemos irnos a lo más oscuro We can go to the darkest place, y allí está la presencia de and Dios. the presence of God shall be So, there. ¿dónde nos vamos a esconder? So where are we going to hide? Dios está donde quiera. God is there Por everywhere. eso es que Él es omnisciente, That's why He's absent. unipotente y unipresente. O sea que Él está donde quiera. Therefore, He is everywhere. Él sabe, lo sabe todo He knows everything, y Él lo puede todo. and He can do everything. Porque Él es Dios. Because He is Él God. es nuestro creador. He is our Creator. Como decía la semana pasada, Like I said last week, aún antes de nosotros nacer, before us being born, ya Él nos conocía. He already knew us. Ya Él sabía que te iban a nombrar Lisandra. They knew that He was going to name me Lisandra. Y tu madre no sabía eso al principio. And He knew who my mother Pero was. ya Dios lo sabía. But God already knew it. Ya Dios sabía mi nombre. God already knew my name. Aún antes de mi madre saber cómo me iban a llamar. Before even my mother knew what she was going to name So, me. imagínate, si ella sabía eso, So imagine if she knew that, ¿cómo vamos a pretender y engañarlo? how are we going to pretend? Cuando Él conoce el pasado, When He knows the past, el presente the y present, el futuro. and the future. Nosotros sabemos algún pasado, We know of some past. conocemos algo del We presente, know something from the pero present, no sabemos el futuro. but we don't know the ¿Y por future. qué digo conocemos algo? And why do I say we know something? Porque no lo conocemos todo, Because we don't know everything. pero Dios sí sabe todo. But God does know A Él no everything. se le escapa nada. Nothing goes away A Él from nadie God. se le esconde. No one can hide from A God. Él nadie le puede mentir. No one can lie. Con Él nadie se puede justificar. No one can justify themselves. Porque aún en el libro de Job, Because in the book of Job, cuando Job trató de justificarse, when Job tried to justify Dios himself, lo frenó God stopped him. y le dijo, ¿dónde tú estabas And he said, where were you cuando yo creé el cielo y las estrellas? when I created the heavens and the stars? ¿Acaso tú las puedes contar? You can probably try to count them. Hermano, nosotros no sabemos ni cuántos cabellos tenemos en la cabeza We don't even know how many strands we have in our head. y Dios sabe. And God knows. So, imagínate el poderío de Dios. So imagine the powerfulness of Pero a God. veces queremos engañarlo, jugar con Él. But many times we want to fool and play with Y la God. verdad que estamos jugando con nosotros mismos. But the reality is we're playing with ourselves. Porque nadie juega con Dios. Because no one plays with Ni el God. mismo diablo. Not even the Cuando Satan estaba en el himself. cielo y se llamaba Lucifer. When he was in heaven, he was named Lucifer. Que yo pienso, That I believe, no la Biblia lo dice, yo the pienso Bible doesn't say, in my opinion, que se estaba saliendo con las de él. that when he was falling short, Dios sabía lo que él estaba haciendo. God already knew what he was doing. Pero Dios lo estaba dejando But God was letting him hasta ver hasta dónde él llegaba. to see where he would get to. Porque si Dios lo deja, Because if God lets él him, hubiera engañado más ángeles. he would have fooled more angels. Pero antes que eso But sucediera, before that happened, ya Dios le tenía un pare a él. God already had a stop on Y him. lo botó del cielo. And he threw him out of Y heaven. lo condenó por una eternidad para el infierno. And he condemned him eternally to hell. Porque él era un ángel de luz Because he was an angel of light. y se fue en contra de Dios. And
he went against God. Él no tiene excusa. He doesn't have an Él excuse. era un ángel He was an angel que miraba a Dios cara a cara, that looked at God que face to veía la face, gloria de Dios todos los that días seen the glory of God daily, y se atrevió a traicionar a Dios. and he had the guts Se atrevió a conspirar en contra de to Dios go against God. y Dios lo condenó por una eternidad. And God condemned him for an Y eternity. por eso es que él odia a la humanidad tanto, And that's why he hates porque humanity nosotros so le much. fallamos a Dios, Because we fail God. pero Dios nos perdona. But God La forgives Biblia us. dice The Bible que el says único pecado que él no lo the perdona only sin he doesn't es forgive la us for blasfemia contra el Espíritu is Santo. blasphemy against the Holy Spirit. Pero de ahí en fuera, But from there on out, todo pecado es perdonado. all sin is forgiven. Dios te vuelve a dar otra oportunidad. God continues to give you another Dios te chance. vuelve a restaurar. God continues to Y por restore eso es you. que el diablo nos odia And tanto. that's why Satan hates Porque si us. nosotros nos arrepentimos Because if we repent y hacemos la voluntad de Dios, if we do the will of God, vamos a ir a donde Él estaba antes, we will go where he used to be, al cielo delante de Dios. in heaven in front of Y God. por eso es que Él quiere And that's why he wants que el to, humano fracase. that humanity fails. Porque Él va a tratar de llevarse Because he's going to try to grab todo el ser humano que Él pueda para el infierno. all humanity he can to hell. Porque ya Él sabe su sentencia. Because he already knows, Pero sigue engañando al humano but he wants to keep fooling humanity para llevárselos con Él. to take them with him. Nosotros tenemos la oportunidad We have the opportunity de abrir nuestra boca to raise our voices y pedirle perdón a Dios. and ask God for forgiveness. Y Dios restaura nuestro altar. And God restores our altar. Santo. Las cenizas deben ser removidas constantemente. The ashes shall be removed continuously. En Hebreos 12:1 In Hebrews 12:1, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses to the truth of God's absolute faithfulness, stripping off every unnecessary weight and the sin which so easily and cleverly entangles us, let us run with endurance and active persistence the race that is set before us. Todo lo que estorba la vida espiritual debe ser quitado. Everything that stops the spiritual life shall be taken out. Si no se quita, If it's not taken out, termina apagando el fuego. it ends turning off the fire. Y a veces And many times, las personas piensan, people think, porque yo antes pensaba lo mismo, because I used to think the same thing, que el ser cristiano, that being Christian, que era una vida aborrecida. that it's a boring life. Y sin embargo, And in reality, cuando Dios entra a nuestra vida, when God enters our Él lives, cambia el lamento en baile, He changes la tristeza en gozo the sadness to joy. y cambia nuestra forma de pensar. And He changes our thoughts and our ways of Porque thinking. nosotros podemos pasarla bien Because we can have it well sin estar pecando, without sinning, sin estar haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. without doing bad in God's eyes. Porque en el Evangelio se goza, Because in evangelism there's joy. también se sufre, There's sadness, porque en el mundo también hay sufrimiento. because in the world there's also suffering. Pero la diferencia, But the difference, cuando tú estás en el mundo, when you're in the world, estás solo. you're lonely. Tienes un montón de gente alrededor tuyo, You have many people around you, pero estás solo. but you're lonely. Pero cuando tú le sirves a Dios, But when you serve God, en los sufrimientos, in the suffering, en las pruebas, in the el trial, Espíritu Santo está ahí the contigo Holy Spirit's with y you, te da fuerza and He gives you the para que strength tú sigas hacia so adelante. that you can keep walking forward. Pero para eso But for that, tenemos que tener el altar encendido. we shall have the altar. Tenemos que burning. mantener leña en el fuego. We shall have fire in the altar. Y es la manera de seguir hacia adelante. And it's the way that we can continue walking Porque forward. podemos hacerlo. Because we can do it. Yo lo estoy experimentando I'm experimenting it, y me encanta. and I love it. A veces tengo frustraciones Many times I get porque frustrated soy ser humano. because I'm a human.
pero sigo hacia but adelante. I keep walking forward. Porque yo sé que mañana, Because I know tomorrow, si Cristo no viene hoy, if God doesn't come today, voy a tener una bendición nueva delante de los ojos de Dios. I'm going to have a new blessing in the Voy a eyes of tener God. otra razón para alabar a Dios. I'm going to have another reason to praise Y God. aunque el mundo esté cabizbajo, And even if the world is destroyed, yo miro hacia arriba, I look up, deseando que el Cristo de la gloria venga por nosotros. desiring that God, Christ, comes for all of us. El tercer principio. The third principle, Dios siempre responde a un altar restaurado. God always responds to a restored altar. Jeremías 29:13. Jeremiah chapter 29 verse 13 says, Y me buscáis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Then you will seek me and require me and find me when you search for me with all your heart. Cuando alguien vuelve a buscar a Dios con todo su corazón, When someone seeks God with all of their heart, Dios siempre responde. God will always respond. Sacude las cenizas de tu altar. Shake off the ashes from your altar. Tal vez Many times, la rutina espiritual se acumuló. the spiritual routine El accumulated. cansancio se acumuló. The tiredness accumulated. Y las heridas se acumularon. And the hurt accumulated. Pero si decides limpiar el altar, But if we decide to clean the altar, el fuego puede volver a arder. the fire could return to it. O sea, si estás cansado ya de vivir en una vida rutinaria If you're tired of living a daily y tú routine, vives una vida rutinaria, and you live a daily routine, cuando tan solo vas a la iglesia when only you go to church para decir que fuiste a la iglesia, to say that you went to a church, pero no hay cambio en ti, but there's no change in you. sigues viviendo igual, You live the same. sigues viviendo en la misma tristeza. You live the same sadness. El cansancio de este mundo The tiredness of this world te mantiene cansado y no quieres hacer nada. maintains you tired, and then you don't want to do Y anything. las heridas del pasado, And the hurt from the past, como no dejas que Dios sane esas heridas, because you don't want to let God heal those eso no te hurts, deja levantar. doesn't allow you to get up. Porque Dios es el que sana las heridas de nuestros corazones. Because God is the one who heals the hurt. Por lo más que nosotros intentemos sanar esas heridas, Even if we try to heal that hurt, por nosotros mismos, us ourselves, no lo vamos a lograr. we can't do it. Porque eso es un trabajo de Dios. Because that's God's job. Dios es el que restaura. God is the one who El restores. trabajo de nosotros es acercarnos. The job of us is to get El closer. trabajo de nosotros es decirle a Dios, aquí estoy The job of ourselves is to say, here I am, y haz conmigo como tú quieras. and do what you want to do. Porque como dije ahorita, Like I said earlier, Dios toca la puerta God knocks on the door y te llama. and calls you. Pero si tú no abres esa But puerta, if you don't open that door, Él no va a entrar. He's not going to enter. Y Él tiene el poder para hacerlo. And He has the power to do it, Pero Él respeta nuestro espacio. but He respects our space. Pero cuando nosotros lo ignoramos, But when we ignore Him, sabiendo que lo necesitamos, knowing that we need es Him, por eso que Él sigue amonestándote. that's the reason why He keeps bothering you. Porque Él quiere restaurar tu altar, Because He wants to restore your pero tú lo altar, estás ignorando. but you're ignoring Tú Him. lo estás You're empujando. pushing Him. Tú le estás diciendo detente, You're telling Him to stop. que todavía no es mi tiempo. That it's not yet my time. Pero si suena esa But trompeta, if those trumpets sound se te off, acabó el tiempo. your time is now up. Si la muerte te alcanza, If death reaches you, se te acabó el tiempo. your time is over. ¿Por qué? Why? Porque Dios te está llamando. Because God is calling you. Nosotros no conocemos el futuro. We don't know the future. Aún podemos salir hoy de aquí One can leave today y podemos morir en un accidente de auto. and we can die in a car accident. Y no es que le esté metiendo miedo a la And gente. it's not that I'm trying to put fear into people. Eso pasa diariamente cada segundo. That happens daily every Porque ahora second. mismo Because right now, hay gente que están muriendo en accidentes de auto. that are dying in a car Y accident. si no están preparados, And if they're not prepared, el enemigo se los va a llevar para el infierno. the enemy is taking them to hell. Por eso hoy Dios nos dice, That's why today God tells us, restaura ese altar que está destruido. restore that altar that's destroyed. Déjame levantar Let me lift it up
y encenderlo con mi Espíritu Santo. and put back my Holy Spirit fire. Pero está en nosotros But it's us si tomamos esa decisión. if we take that decision. Está en nosotros It's us si nosotros dejamos que Dios nos restaure. if we let God to restore us. Está en nosotros It's in us si tomamos la decisión de caminar. if we take that decision to walk. Y cuando digo caminar no me refiero porque caminamos todo el día por ahí, And when I say walk, I don't refer to us just sino walking caminar outside, espiritualmente. but to walk spiritually. Porque cuando nos estancamos espiritualmente, Because when we fail spiritually, nuestro cuerpo se mueve por donde quiera, our bodies move pero wherever, espiritualmente estamos detenidos. but spiritual we're detained. Espiritualmente estamos muertos. Spiritually we're dead. Espiritualmente no estamos haciendo nada, Spiritually we're doing nothing. porque ese altar está apagado. Because that altar and that fire is off. Tenemos ceniza y esa ceniza se ha convertido como un cemento de sólido. We have ashes and those ashes begin to be a cement and concreted. Porque como se pone tan duro, Because it's so hard. y cuando digo duro, And when I say me hard, refiero al corazón, I mean the heart. que se pone duro That it turns y no hard. quiere escuchar la palabra de Dios, And it doesn't want to listen to y the no voice quiere of God. escuchar la voz de Dios, And it doesn't want to hear the voice of God. y quiere seguir la vida viviéndola como la vive, And it wants to live life the way it's lived. sabiendo Knowing que Dios lo quiere restaurar. that God wants to restore it. Póngase de pie. You may now be standing. Santo, Mi aleluya. alma te adora, Jesucristo.